La soberanía de Dios en la salvación de los hombres, por Jonathan Edwards. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 18. El apóstol en el principio de este capítulo expresa su gran preocupación y tristeza de corazón por la nación de los judíos, los cuales fueron rechazados por Dios. Esto lo lleva a observar la diferencia que Dios hizo por la elección entre algunos de los judíos y otros, y entre la gran parte de esa gente y los gentiles cristianos. Al hablar de esto, él entra en una discusión más minuciosa de la soberanía de Dios al elegir a algunos para la vida eterna y rechazar a los demás que en cualquier otra parte de la Biblia, en el curso del cual cita varios pasajes del Antiguo Testamento, confirmando e ilustrando esta doctrina. En el versículo 9, él nos remite a lo que Dios le dijo a Abraham, mostrando su elección de Isaac antes que Ismael, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Después, a lo que Dios le dijo a Rebeca, mostrando su elección de Jacob antes que a Esaú: el mayor servirá al menor. En el versículo 13, a un pasaje de Malaquías: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el versículo 15, a lo que dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el versículo precediendo el texto, a lo que Dios dice al faraón: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por lo que el apóstol dice en el texto, aparece que él hace mención especialmente de los dos últimos pasajes, a lo que Dios le dijo a Moisés en el verso 15 y a lo que le dijo al faraón en el verso inmediatamente anterior. Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. A esto el apóstol se refiere en la parte anterior del texto. Y sabemos cuántas veces le fue dicho al faraón que Dios endureció su corazón. Y a esto el apóstol parece hacer mención en la parte posterior del texto: y al que quiere endurecer, endurece. Podemos observar en el texto, primero, las maneras diferentes en las que Dios trata a los hombres. Él tiene misericordia de unos y endurece a otros. Cuando se habla aquí de Dios endureciendo a algunos de los hijos de los hombres, no es para que se entienda que Dios, por una eficiencia positiva, endurece algún corazón. No hay acto positivo en Dios, como si emplease algún poder para endurecer el corazón. Suponer semejante cosa sería hacer de Dios el autor del pecado. Se dice que Dios endurece a los hombres en dos maneras: al retener las poderosas influencias de su espíritu, sin las cuales sus corazones permanecerán endurecidos y se endurecerán más y más. En este sentido, Él nos endurece, mientras los deja al endurecimiento. Y de nuevo, al ordenar aquellas cosas en su providencia que, a través del abuso de sus corrupciones, se convierten en la ocasión de sus endurecimientos. Así, Dios envía su palabra y ordenanzas a los hombres que, por sus abusos, demuestran a la vez sus endurecimientos. Por eso el apóstol dijo que Él para algunos es aroma de muerte para muerte. Así que Dios es representado como enviando Isaías con este encargo, para engrosar el corazón del pueblo y agravar sus oídos y cegar sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías 6:10. La predicación de Isaías fue en sí de una tendencia contraria para hacerlos mejores, pero sus abusos de ello se convirtió en la ocasión de sus endurecimientos. Como se dice aquí que Dios endurece a los hombres, así se dice de Él que pone un espíritu engañoso en la boca de falsos profetas. Segunda de Crónicas 18:22. O sea, permitió que un espíritu engañoso entrase en ellos, y así se dice de Él que requirió que Simei maldiga a David. Segunda de Samuel 16:10. No que Él verdaderamente lo mandó, pues es contrario a los mandatos de Dios. Dios explícitamente prohíbe maldecir al gobernador del pueblo.
Éxodo 22, 28. Pero él permitió corrupción en ese momento para obrar así en Simei, y ordenó ese momento de provocación como una manifestación de su desagrado hacia David. Segundo, la fundación de este trato diferente con la raza humana, a saber, su soberana voluntad y placer. Él tendrá misericordia del que tenga misericordia, y al que quiere endurecer, él endurece. Esto no implica meramente que Dios nunca muestra misericordia o la niega en contra de su voluntad, o que Él está con buena voluntad de hacerlo cuando lo hace. Un súbdito o siervo, cuando él obedece los mandatos de su Señor, puede que no haga nada en contra de su voluntad, nada sino lo que puede hacer alegremente y con deleite, y sin embargo, no puede decirse de él que hace lo que quiere en el sentido del texto. Pero la expresión implica que es la mera voluntad y soberano placer de Dios, que supremamente ordena este asunto. Es la voluntad divina sin restricción, o cohibición, u obligación. Doctrina. Dios ejerce su soberanía en la salvación eterna de los hombres. Él no solo es soberano, y tiene un derecho soberano para disponer y ordenar en este asunto. Y él no solo puede proceder en una manera soberana, si quisiera, y nadie podría acusarlo de exceder su derecho, pero él de hecho excede, él ejerce su derecho que tiene. En el discurso siguiente me propongo mostrar, primero, ¿qué es la soberanía de Dios? Segundo, ¿qué es lo que implica la soberanía de Dios en la salvación de los hombres? Tercero, que Dios de hecho ejerce su soberanía en este tema. Cuarto, las razones para este ejercicio. Primero, mostraré qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es su derecho absoluto, independiente de la disposición de todas las criaturas de acuerdo a su propio placer. Consideraré esta definición por sus partes. La voluntad de Dios es llamada su mero placer. Primero, en oposición a cualquier cohibición. Los hombres pueden hacer cosas voluntariamente, y sin embargo puede haber un grado de cohibición. Puede decirse de un hombre que él hace una cosa voluntariamente, o sea, que él mismo hace, y considerando todas las cosas, escoge hacerla. Sin embargo, puede hacerla por miedo, y la cosa en sí considerada fastidiosa para él, y profundamente en contra de su inclinación. Cuando los hombres hacen eso, no se puede decir de ellos que las hacen de acuerdo a sus meros placeres. Segundo, en oposición a ello estar bajo la voluntad de otro. Un siervo puede cumplir los mandatos de su dueño, y puede hacerlo voluntariamente y alegremente, y puede deleitarse en hacer la voluntad de su dueño. Sin embargo, cuando él lo hace, no lo hace a partir de su mero placer propio. Los santos hacen la voluntad de Dios libremente. Ellos escogen hacerla, son sus comidas y bebidas. Sin embargo, ellos no las hacen por sus meros placeres y voluntades arbitrarias, porque sus voluntades están bajo la dirección de una voluntad superior. Tercero, en oposición a cualquier verdadera obligación. Un hombre puede hacer una cosa que está obligado a hacer, muy libremente, pero no puede decirse de él que actúa por su mera voluntad y placer propio. Aquel que actúa por su mero placer propio está en plena libertad, pero aquel que está bajo cualquier obligación verdadera no está en libertad, sino que está limitado. Ahora, la soberanía de Dios supone que Él tiene derecho para disponer de todas sus criaturas de acuerdo a su mero placer en el sentido explicado. Y su derecho es absoluto e independiente. Los hombres pueden tener un derecho para disponer de algunas cosas de acuerdo a sus placeres, pero sus derechos no es absoluto e ilimitado. Se puede decir de los hombres que ellos tienen un derecho para disponer de sus propios bienes como les plazca, pero sus derechos no es absoluto, tiene límites y obligaciones. Ellos tienen derecho para disponer de sus propios bienes como les plazca, siempre que ellos no lo hagan contrario a la ley del Estado para el cual ellos están sometidos, o contrario a la ley de Dios. El derecho de los hombres para disponer de sus cosas como quieran no es absoluto, porque no es independiente.
Ellos no tienen un derecho independiente para lo que ellos tienen, sino que en algunas cosas dependen de la comunidad a la cual ellos pertenecen, para el derecho que tienen, y en todo dependen de Dios. Ellos reciben todo el derecho que tienen para cualquier cosa de Dios, pero la soberanía de Dios significa que Él tiene un derecho absoluto e ilimitado e independiente de la disposición de sus criaturas como Él quiera. Me propuse a inquirir. Segundo, ¿qué es lo que implica la soberanía de Dios en la salvación de los hombres? En respuesta a esta indagación, observo, implica que Dios puede o conceder salvación a cualquier uno de los hijos de los hombres, o rehusarse de ello, sin ningún prejuicio hacia la gloria de cualquier uno de sus atributos, excepto donde Él se haya agradado de declarar que la concederá o no la concederá. No puede decirse absolutamente, como ahora el caso está, que Dios puede, sin ningún prejuicio hacia la honra de cualquier uno de sus atributos, conceder salvación a cualquier uno de los hijos de los hombres, o rehusarse de ello, porque acerca de algunos, Dios se ha agradado de declarar o que Él concederá o no concederá salvación a ellos, y así se ha comprometido por su propia promesa. Y acerca de algunos le ha agradado declarar que nunca concederá salvación a ellos, a saber, que aquellos que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, como el caso ahora está, Él está obligado. Él no puede conceder salvación en un caso o rehusarse en el otro, sin perjudicar la honra de su verdad. Pero Dios ejerció su soberanía al hacer estas declaraciones. Dios no estaba obligado a prometer que Él salvará a todos quienes creen en Cristo, ni estaba obligado a declarar que aquel que cometió el pecado contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, pero le agradó declarar eso. Y si no hubiera sido que a Dios le agradase obligarse en estos casos, Él podría aún haber concedido salvación o haberla denegado, sin prejuicio a cualquier uno de sus atributos. Si fuera en sí perjudicial a cualquier uno de sus atributos, que conceda o niegue salvación, entonces Dios en este asunto no actuaría como absolutamente soberano, porque entonces cesa de ser meramente algo arbitrario. Cesa de ser un asunto de libertad absoluta y se convierte en un asunto de necesidad u obligación, pues Dios no puede hacer nada en prejuicio de cualquier uno de sus atributos, o contrario a lo que en sí mismo es excelente o glorioso. Por eso, primero, Dios puede, sin perjudicar la gloria de cualquier uno de sus atributos, conceder salvación a cualquier uno de los hijos de los hombres, excepto a aquellos que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. El caso fue así cuando el hombre cayó, y antes que Dios revelase su propósito eterno y plan para redimir a los hombres por Jesucristo. Fue probablemente considerado por los ángeles como una cosa completamente inconsistente con los atributos de Dios que salve a cualquier uno de los hijos de los hombres. Era completamente inconsistente con la honra de los atributos divinos que salve a cualquier uno de los hijos de los hombres caídos como estaban en sí mismos. No podría haber sido hecho si Dios no hubiera ideado una manera consistente con la honra de su santidad, majestad, justicia y verdad. Pero ya que Dios en el Evangelio ha revelado que nada es demasiado difícil para Él hacer, que nada está más allá del alcance de su poder y sabiduría y suficiencia, y ya que Cristo realizó la obra de la redención y cumplió la ley obedeciéndola, no hay nadie de la raza humana al que no pueda salvar sin cualquier prejuicio hacia cualquier uno de sus atributos, excepto a aquellos quienes han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, y aquellos que podría haber salvado sin ir en contra de cualquier uno de sus atributos, si no le hubiera agradado declarar que no lo hará. No fue porque su atributo de misericordia no era grande lo suficiente, o porque la sangre de Cristo no era suficiente para purificar de ese pecado. Pero le agradó a Él, por sabias razones, declarar que ese pecado nunca será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. Y ahora, por eso, es contrario a la verdad de Dios que salve a esos. Pero por lo demás, no hay pecador, aunque sea tan grande como nunca, que Dios no salve sin ningún prejuicio a cualquier atributo. Si esa persona ha sido un homicida, adúltero, o perjuro, o idólatra, o blasfemo, Dios puede salvarlo si le agrada,
y en ningún respecto dañar su gloria. Aunque las personas hayan pecado por mucho tiempo, hayan sido obstinados, hayan cometido pecados hediondos miles de veces, aún hasta que se hicieron viejos en el pecado, y hayan pecado bajo grandes agravaciones, sean las agravaciones que sean, si han pecado bajo una luz tan grande como nunca, si han retrocedido y han pecado contra tantas advertencias solemnes y esfuerzos como nunca del Espíritu, y misericordias de su providencia común, aunque el peligro de eso sea mucho mayor que los otros pecados, aún así Dios puede salvarlos si le place, por amor a Cristo, sin ningún prejuicio hacia cualquier uno de sus atributos. Él puede tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Él puede tener misericordia del mayor de los pecadores, si le agrada, y la gloria de ninguno de sus atributos divinos se interpondrá en el camino de la salvación de cualquiera uno de ellos. De esta forma, la gloria de ningún atributo no sufrió en absoluto al Cristo salvar a algunos de sus crucificadores. 1. Dios puede salvar a cualquier uno de ellos sin perjudicar la honra de su santidad. Dios es un ser infinitamente santo. Los cielos no son puros a su vista. Él es de ojos tan puros como para mirar el mal, y no puede mirar a la iniquidad. Y si Dios de alguna manera aceptase el pecado, y no diese testimonios verdaderos de su odio hacia el pecado y de su disgusto, sería un prejuicio para la honra de su santidad. Pero Dios puede salvar al mayor pecador sin dar la menor aprobación al pecado. Si Él salva a uno que por mucho tiempo se ha opuesto a las llamadas del Evangelio, y pecado bajo agravaciones terribles, si Él salva a uno que, en contra de la luz, ha sido un pirata o blasfemo, Él puede salvarlo sin dar ninguna aprobación a sus maldades, porque su aborrecimiento y disgusto contra ello ha sido ya suficientemente manifestado en los sufrimientos de Cristo. Fue un testimonio suficiente del aborrecimiento de Dios contra hasta la mayor perversidad, que Cristo, el Hijo eterno de Dios, murió por ello. Nada puede mostrar más el infinito aborrecimiento de Dios de cualquier maldad que esto. Si el hombre perverso debería ser empujado al infierno y debería soportar los tormentos más extremos que son siempre sufridos ahí, eso no sería una mayor manifestación del aborrecimiento de Dios que los sufrimientos del Hijo de Dios por ello. 2. Dios puede salvar a cualquier hijo del hombre sin perjudicar la honra de su majestad. Si los hombres han afrentado a Dios, y por mucho, si han despreciado su autoridad, aún Dios puede salvarlos, si le agrada, y la honra de su majestad no sufriría en lo más mínimo. Si Dios salvase a aquellos que lo han afrentado, sin satisfacción, la honra de su majestad sufriría, pues cuando la majestad infinita es despreciada, su honra sufre, y el desprecio deja una obscuridad en la honra de su majestad divina, si el daño no es reparado. Pero los sufrimientos de Cristo sí reparan completamente el daño. Sea el desprecio tan grande como sea, aun si una persona tan honorable como Cristo se compromete a ser un mediador para el ofensor, y en la mediación sufre en su lugar, el daño hecho a la majestad del cielo por el mayor pecador es completamente reparado. 3. Dios puede salvar a cualquier pecador consistentemente con su justicia. La justicia de Dios requiere el castigo del pecado. Dios es el juez supremo del mundo, y Él va a juzgar el mundo de acuerdo a las reglas de la justicia. No es parte de un juez mostrar favor a la persona juzgada, pero Él debe decidir de acuerdo a una regla de justicia sin irse para la derecha o izquierda. Dios no muestra misericordia como un juez, pero como un soberano, y por lo tanto, cuando la misericordia buscó la salvación de los pecadores, el daño era cómo hacer que el ejercicio de la misericordia de Dios como un soberano y de su justicia estricta como juez estén de acuerdo. Y esto es hecho por los sufrimientos de Cristo, en el cual el pecado es castigado completamente y la justicia es satisfecha. Cristo sufrió lo suficiente por el castigo de los pecados del mayor pecador que ha vivido, para que Dios, cuando juzgue, actúe de acuerdo a una regla de justicia estricta y aún absolva al pecador, si él está en Cristo.
La justicia no puede requerir nada más por los pecados de cualquier hombre que aquellos sufrimientos de una de las personas en la Trinidad, que Cristo sufrió. Romanos 3, 25, 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 4. Dios puede salvar a cualquier pecador, sin ningún prejuicio hacia la honra de su verdad. Dios aprobó su palabra que el pecado sea castigado con la muerte, lo cual es para que se entienda no solamente de la primera, sino de la segunda muerte. Dios puede salvar al mayor pecador consistentemente con su verdad en esta amenaza, pues el pecado es castigado en los sufrimientos de Cristo, ya que Él es nuestra garantía, y así es legalmente la misma persona, y sostuvo nuestra culpa, y en sus sufrimientos llevó nuestro castigo. Puede ser objetado que Dios dijo, si comes ciertamente morirás, como si la misma persona que pecó debe morir. Y por eso, porque la verdad de Dios no lo obliga a eso. Y por eso, ¿por qué la verdad de Dios no lo obliga a eso? Respondo, que la palabra en ese caso no pretendía restringirse a él, que en su propia persona pecó. Adán probablemente entendió que su posteridad estaba incluida, sea que ellos pecasen en su propia persona o no. Si ellos pecaron en Adán, sus garantías, esas palabras, si comes, significaban, si comes en ti mismo o en tu garantía. Y por eso, la palabra posterior, morirás, también equitativamente permite una construcción semejante a que morirás en ti mismo o en tu garantía. Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero, segundo, Dios puede denegar la salvación a cualquier pecador, sin perjudicar la honra de cualquier uno de sus atributos. No hay ni una persona en una condición natural sobre la cual Dios no pueda negarse a conceder la salvación sin perjudicar alguna parte de su gloria. Sea la persona sabia o insensata, de un temperamento natural bueno o malo, de un parentesco mezquino u honorable, si nacido de padres malos o piadosos, sea una persona moral o inmoral, sea que haya hecho de bueno, por muy religioso que haya sido, las muchas oraciones que haya hecho y cualquier esfuerzo que haya hecho para que sea salvado, sea cualquier preocupación y angustia que pueda tener por miedo de ser condenado, o sean las circunstancias en las que esté, Dios puede denegarle la salvación sin el menor descrédito a cualquier una de sus perfecciones. Su gloria en ninguna instancia será en lo más mínimo obscurecida por eso. 1. Dios puede negar la salvación a cualquier persona sin ningún daño a la honra de su justicia. Si así procede, no hay injusticia ni parcialidad en ello. No hay ni un hombre natural vivo, sea el caso que él tenga. Dios puede negarle la salvación y arrojarlo al infierno, y aún no ser acusado con la menor injusticia o tratamiento parcial en ningún respecto. Esto es evidente, porque todos ellos han merecido el infierno, y no es injusto que un verdadero juez inflija lo que cualquier hombre merece. Y como ha merecido la condenación, tampoco ha hecho alguna cosa para remover la responsabilidad o expiar por el pecado. Él nunca ha hecho alguna cosa por la que haya puesto alguna obligación a Dios para no punirlo como merecía. 2. Dios puede negar la salvación a cualquier persona no convertida que sea sin ningún daño a la honra de su bondad. Los pecadores están a veces listos para adularse de que aunque no sea contrario a la justicia de Dios condenarlos, aún no consistirá con la gloria de su misericordia. Ellos piensan que sería deshonroso para la misericordia de Dios lanzarlos al infierno, y no tener ninguna pena o compasión de ellos. Piensan que sería muy duro y severo, y no convertirse en un Dios de infinita gracia y compasión tierna. Pero Dios puede negar la salvación a cualquier persona natural sin ningún menosprecio a su misericordia y bondad.
Aquello que no es contrario a la justicia de Dios, no es contrario a su misericordia. Si la condenación es justicia, entonces la misericordia puede escoger su propio objeto. Ellos confunden la naturaleza de la misericordia de Dios, que piensan que es un atributo que, en algunos casos, es contraria a la justicia. No, la misericordia de Dios es ilustrada por el verso 23 del contexto, para dar a conocer las riquezas de su gloria. Se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Tercero, no es de ninguna manera perjudicial para la honra de la fidelidad de Dios, pues Dios de ninguna manera se ha obligado a conceder a ningún hombre natural salvación por su palabra. Los hombres en una condición natural no son los hijos de la promesa, sino que están abiertos a la maldición de la ley, lo cual no sería el caso si tuvieran alguna promesa de la cual se mantener. Tercero, Dios en realidad ejerce su soberanía en la salvación de los hombres. Mostraremos cómo Él ejerce este derecho en algunos datos. 1. Al llamar a un pueblo o nación, y darles los medios de la gracia, y dejar a otros sin ellos. De acuerdo a la designación divina, la salvación es concedida en conexión con los medios de la gracia. Dios puede a veces hacer uso de medios muy improbables y conceder la salvación a los hombres que están bajo desventajas muy grandes. Pero Él no concede gracia totalmente sin ningún medio. Pero Dios ejerce su soberanía al conceder esos medios. Toda la humanidad está en similares circunstancias hacia Dios. A pesar de todo, Dios distingue grandemente a algunos de otros por los medios y ventajas que Él concede a ellos. Los salvajes, que viven en partes remotas de este continente y están bajo la oscuridad pagana más grosera, como también los habitantes de África, están naturalmente en circunstancias exactamente similares hacia Dios que nosotros en este suelo. Ellos no están más alienados o alejados de Dios en sus naturalezas que nosotros. Y Dios no tiene más con lo que les acusar. Y sin embargo, qué grande diferencia ha hecho Dios entre nosotros y ellos. En esto Él ha ejercido su soberanía. Él hizo esto desde la antigüedad, cuando no escogió sino a un pueblo, para hacerlos su pueblo de alianza, y darles los medios de la gracia, y dejar a todos los demás, y entregarlos a la oscuridad pagana, y a la tiranía del diablo, para perecer de generación en generación, por muchos cientos de años. La tierra en aquel tiempo estaba poblada con muchas naciones grandes y poderosas. Estaban los egipcios, un pueblo famoso por su sabiduría. Estaban también los asirios y caldeos, quienes eran grandes y sabios y naciones poderosas. Estaban los persas, que por su fuerza y política dominaron una grande parte del mundo. Estaban las naciones renombradas de los griegos y romanos, quienes fueron famosos sobre todo el mundo por sus excelentes gobiernos civiles, por su sabiduría y habilidad en las artes de paz y guerra, y quienes por sus proezas militares en sus turnos dominaron y reinaron sobre el mundo. Esos fueron rechazados. Dios no los escogió por su pueblo, sino que los dejó por muchas épocas bajo obscuridad pagana grosera, para perecer por falta de visión, y escogió solo a un pueblo, a la posteridad de Jacob, para ser su pueblo, para ser su propio pueblo, y para darles los medios de la gracia. Salmos 147, 19, 20. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Esta nación era un pueblo pequeño, inconsiderado, en comparación con muchos otros pueblos. Deuteronomio 7:7. El Señor no te dio su amor, ni te eligió, porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Entonces ni fue por sus justicias, pues ellos no tenían más justicia que los otros pueblos. Deuteronomio 9:6. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres,
eres un pueblo terco. Dios les hace entender que no era por ninguna otra causa, sino la de su elección de amor libre. Deuteronomio 7:8, el cual es lo mismo que decir que fue conforme a su placer soberano, poner su amor en ti. Dios también mostró su soberanía al escoger ese pueblo, cuando otras naciones fueron rechazadas, que vinieron de los mismos progenitores. Así los hijos de Isaac fueron escogidos, cuando la posteridad de Ismael y otros hijos de Abraham fueron rechazados. Por eso los hijos de Jacob fueron escogidos, cuando la posteridad de Esaú fue rechazada, como el apóstol observa en el verso 7. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y de nuevo en los versos 10, 11, 12 y 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol no se refiere meramente a la elección de la persona de Isaac y Jacob antes que a Ismael y Esaú, sino de su posteridad. En el pasaje ya citado de Malaquías, Dios se refiere a las naciones, las cuales eran la posteridad de Esaú y Jacob. Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios mostró su soberanía cuando Cristo vino, al rechazar a los judíos y llamar a los gentiles. Dios rechazó esa nación que eran los hijos de Abraham, según la carne, y que habían sido su pueblo particular por tantas épocas, y quienes solamente poseían el único Dios verdadero, y escogió a paganos idólatras antes que a ellos. Y los llamó para que sean su pueblo. Cuando el Mesías vino, que nació de la nación de ellos, y que tanto lo esperaban, él los rechazó. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Cuando la dispensación gloriosa del Evangelio vino, Dios pasó por los judíos, y llamó a aquellos que habían sido paganos, para disfrutar de sus privilegios. Ellos fueron desprendidos, para que los gentiles sean injertados. Romanos 9:25. A la que no era llamada de amada, es llamada amada mía. Y son más hijos los de la desolada que los hijos de la casada. Isaías 54:1. Los hijos naturales de Abraham son rechazados, y Dios levanta de las piedras hijos de Abraham. Esa nación, la cual era tan honrada por Dios, ahora ha sido por muchas épocas rechazada, y permanece dispersa por todo el mundo, un monumento notable de la venganza divina. Y ahora Dios distingue grandemente algunas naciones gentiles de otras, y todo de acuerdo a su placer soberano. 2. Dios ejerce su soberanía en las ventajas que concede a personas en particular. Todos necesitan igualmente de la salvación, y todos, naturalmente, del mismo modo, son indignos de ella. Pero Él da a algunos muchas más ventajas para la salvación que a otros. A algunos asigna su lugar en familias pías y religiosas, donde ellos pueden ser bien instruidos y educados, y tener parientes religiosos para dedicarlos a Dios, y poner muchas oraciones por ellos. Dios pone a algunos bajo un ministerio más poderoso que a otros, y en lugares donde hay más derrames del Espíritu de Dios. A algunos da mucho más de las influencias de lucha y despertamientos del Espíritu que a otros. Es de acuerdo a su mero placer soberano. 3. Dios ejerce su soberanía al a veces conceder la salvación al vulgar y mezquino, y al negársela al sabio y grande.
Cristo en su soberanía pasa por las puertas de los príncipes y nobles, y entra en una cabaña y habita allí, y tiene comunión con sus oscuros habitantes. Dios en su soberanía retuvo la salvación del joven rico, que todos los días le fueron suntuosamente, y se la concedió al pobre Lázaro, que se sentó a su puerta mendigando. Dios de esta manera echa desprecio a príncipes, y a todos sus esplendores relucientes. Así, Dios a veces pasa por hombres sabios, hombres de grande entendimiento, eruditos y grandes estudiosos, y concede la salvación a otros de entendimiento flojo, que solamente comprenden algunas cosas más claras de la Escritura, y los príncipes fundamentales de la religión y los principios fundamentales de la religión cristiana. Sí, parecen haber menos grandes hombres llamados que otros, y Dios al ordenarlo manifiesta así su soberanía. 1 Corintios 1, 26, 27 y 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 4. Al conceder la salvación a algunos que han tenido pocas ventajas, Dios a veces bendecirá medios débiles para producir efectos asombrosos, cuando medios más excelentes no tienen éxito. Dios a veces retendrá la salvación a aquellos que son los hijos de parientes muy píos, y se la concede a otros, que han sido criados en familias malvadas. Así leemos de un buen Abías en la familia de Jeroboam, y de un Ezequías piadoso. A veces algunos que han tenido medios de gracia eminentes son rechazados y dejados perecer, y otros, bajo ventajas mucho menores, son salvados. Así, los escribas y fariseos, quienes tenían tanta luz y conocimiento de las Escrituras, fueron en su mayoría rechazados, y los pobres e ignorantes publicanos salvados. La grande mayoría de aquellos que estaban muy enterados de Cristo y que lo escuchaban predicar y lo veían operar milagros día tras día fueron dejados. Y la mujer de Samaria fue tomada, y muchos otros samaritanos al mismo tiempo que apenas oyeron a Cristo predicar, cuando él pasaba ocasionalmente por la ciudad de ellos. Así la mujer de Canaán fue tomada, la cual no era de la región de los judíos, sino que sólo vio a Jesucristo una vez, y con los judíos que habían visto y oído a Cristo y vieron sus milagros, y con quienes los apóstoles trabajaron tanto, no fueron salvados. Pero los gentiles, muchos de ellos que, como si fuera, no oyeron sino transitoriamente las buenas nuevas de la salvación, ellos las abrazaron y fueron convertidos. 5. Dios ejerce su soberanía al llamar a algunos para la salvación, que han sido muy horriblemente perversos, y dejar a otros que han sido personas morales y religiosas. Los fariseos eran una secta muy estricta entre los judíos. Su religión era extraordinaria. Lucas 8:11. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ahí estaba su moralidad. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, daban los diezmos de todo lo que poseían. Ahí estaba su religión. Pero aún así ellos eran en su mayoría rechazados, y los publicanos y prostitutas y todo tipo de personas abiertamente viciosas entraron en el reino de Dios antes que ellos. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El apóstol describe su justicia cuando era un fariseo, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El joven rico que vino arrodillado a Cristo, diciendo: Buen maestro, ¿qué debo hacer para que obtenga la vida eterna?, era una persona moral.
Cuando Cristo le mandó a que guardase los mandamientos, él dijo, y a su propia vista con sinceridad, los he guardado todos desde mi juventud. Él obviamente había sido criado en una buena familia, y era un joven de modales amables y comportamiento correcto, que es dicho, Jesús, viéndolo, lo amó. Sin embargo, fue dejado, mientras que el ladrón, que fue crucificado con Cristo, fue escogido y llamado, mismo en la cruz. Dios a veces muestra su soberanía al mostrar misericordia al principal de los pecadores, a aquellos que han sido asesinos y profanadores y blasfemadores, y hasta cuando se hacen viejos, algunos son llamados en el último minuto. Dios a veces muestra la soberanía de su gracia al mostrar misericordia a algunos, que han gastado la mayor parte de sus vidas en sirviendo a Satanás, y les quedando muy poco tiempo para servir a Dios. 6. Al salvar a algunos de los que buscan salvación, y no a otros. Algunos que buscan la salvación, como sabemos tanto desde las Escrituras y desde la observación, son convertidos pronto, mientras que otros buscan por mucho tiempo y no la obtienen al final. Dios ayuda a algunos para pasar por las montañas y dificultades que están en el camino. Él sojuzga a Satanás y los liberta de sus tentaciones, pero otros son arruinados por las tentaciones con las que son enfrentados. Algunos no son completamente despertados, mientras que a otros Dios se complace en darles convicciones completas. Algunos son dejados con corazones desviados, a otros Dios hace que aguanten hasta el final. Algunos son tirados de confiar en sus propias justicias. Otros nunca consiguen pasar por esa obstrucción en sus caminos, por todas sus vidas. Y algunos son convertidos y salvados, que nunca tuvieron tan grandes esfuerzos como algunos que, a pesar de todo, perecen. Cuarto, vengo ahora a dar las razones por las que Dios ejerce así su soberanía en la salvación eterna de los hijos de los hombres. 1. Es conforme al diseño de Dios en la creación del universo que ejerza cada atributo, y así manifiesta la gloria de cada uno de ellos. El diseño de Dios en la creación era glorificarse a sí mismo, o hacer una revelación de la gloria esencial de su naturaleza. Era adecuado que esa gloria infinita resplandeciese, y era el diseño original de Dios hacer una manifestación de su gloria, como es. No que su diseño fuese manifestar toda su gloria para la comprensión de criaturas, pues es imposible que las mentes de criaturas la comprendan. Pero era su diseño hacer una verdadera manifestación de su gloria, así como para representar cada atributo. Si Dios glorificase un atributo y no otro, tal manifestación de su gloria sería defectuosa, y la representación no sería completa. Si todos los atributos de Dios no son manifestados, la gloria de ninguno de ellos sería manifestada como es, pues los atributos divinos reflejan la gloria uno sobre el otro. Así, si la sabiduría de Dios es manifestada y no su santidad, la gloria de su sabiduría no sería manifestada como es. Pues una parte de la gloria del atributo de la sabiduría divina es que es una sabiduría santa. De modo que si su santidad fuera manifiesta y no su sabiduría, la gloria de su santidad no sería manifestada como es. Pues una cosa que pertenece a la gloria de la santidad de Dios es que es una santidad sabia. Así también con respecto a los atributos de misericordia y justicia. La gloria de la misericordia de Dios no aparece como es, sino es manifestada como una misericordia justa, o como una misericordia consistente con la justicia. Y así con respecto a la soberanía de Dios. Ella refleja la gloria de todos sus otros atributos. Es parte de la gloria de la misericordia de Dios, que es una misericordia soberana. De modo que todos los atributos de Dios reflejan gloria uno sobre otro. Un atributo es defectuoso sin el otro, y por lo tanto la manifestación será defectuosa. De ahí era la voluntad de Dios manifestar todos sus atributos. La gloria declarativa de Dios en la Escritura es muchas veces llamada del nombre de Dios.
porque declara su naturaleza. Pero si su nombre no significase su naturaleza como es, o no declarase ningún atributo, no sería un nombre verdadero. La soberanía de Dios es uno de sus atributos y parte de su gloria. La gloria de Dios aparece eminentemente en su absoluta soberanía sobre todas las criaturas, grandes y pequeñas. Si la gloria de un príncipe fuese su poder y dominio, entonces la gloria de Dios es su absoluta soberanía. En esto aparece la grandeza y alteza infinita de Dios sobre todas las criaturas. Por eso es la voluntad de Dios manifestar su soberanía, y su soberanía como sus otros atributos. Y su soberanía como sus otros atributos es manifestado en sus ejercicios. Él glorifica su poder en el ejercicio del poder. Él glorifica su misericordia en el ejercicio de la misericordia. Así, Él glorifica su soberanía en el ejercicio de la soberanía. 2. Cuanto más excelente es la criatura sobre la cual Dios es soberano, y mayor la sustancia en la que aparece así, más gloriosa es su soberanía. La soberanía de Dios en ser soberano sobre los hombres es más glorioso que en ser soberano sobre las criaturas inferiores. Y su soberanía sobre los ángeles es aún más gloriosa que su soberanía sobre los hombres. Pues cuanto más noble es la criatura, aún mayor y más alto Dios aparece en su soberanía sobre ello. Es una mayor honra que un hombre tenga dominio sobre los hombres, que sobre las bestias, y aún una mayor honra tener dominio sobre príncipes nobles y reyes, que sobre hombres ordinarios. De modo que la gloria de la soberanía de Dios aparece en que Él es soberano sobre las almas de los hombres, que son criaturas muy nobles y excelentes. Dios, por eso, ejercerá su soberanía sobre ellos. Y cuanto más el dominio se extienda de uno sobre otro, mayor será la honra. Si un hombre tiene dominio sobre otro únicamente en algunas instancias, él en eso no es tan exaltado, como que teniendo dominio absoluto sobre su vida y fortuna y de todo lo que quiere y de todo lo que tiene. Así, la soberanía de Dios sobre los hombres aparece gloriosa, en que se extiende a cada cosa que les concierne. Él puede disponer de ellos con respecto a todo lo que les concierne, de acuerdo a su propio placer. Su soberanía aparece más gloriosa, en que alcanza los asuntos más importantes para ellos, hasta el estado eterno y condición de las almas de los hombres. En esto aparece que la gloria de Dios no tiene límites o fronteras, en que alcanza un asunto de una importancia infinita. Dios, por lo tanto, ya que es su diseño manifestar su propia gloria, ejercerá y ejerce su soberanía hacia los hombres, sobre sus almas y cuerpos, hasta en el asunto más importante de sus salvaciones eternas. Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia, y a quien quiera endurecer, endurece. Aplicación 1. Por lo tanto, aprendemos cómo de absolutamente somos dependientes de Dios en este grande asunto de la salvación eterna de nuestras almas. Somos dependientes no sólo de su sabiduría para idear una manera de realizarla, y de su poder para hacer que se cumpla, sino que somos dependientes de su mera voluntad y placer en este asunto. Dependemos de la soberana voluntad de Dios en cada cosa perteneciente a ello, desde la fundación hasta la piedra superior. Era del placer soberano de Dios que idease una manera de salvar a cualquier uno de la humanidad y darnos Jesucristo, su Hijo unigénito, para ser nuestro Redentor. Porque nos consideró y envió un Salvador, y no a los... ¿Por qué nos consideró y envió un Salvador, y no a los ángeles caídos? Era del placer soberano de Dios. Era de su placer soberano qué medios designar. Nos dar la Biblia y las ordenanzas de la religión. Es de su gracia soberana. Nos dar esos medios para nosotros en vez de a los demás. Nos dar esos medios para nosotros en vez de a los demás. Nos dar las influencias de despertamiento de su espíritu y concedernos su gracia salvadora. Son todos de su placer soberano. Cuando Él dice que haya luz,
en el alma de uno es una palabra de poder infinito y gracia soberana. 2. Adoremos con la mayor humildad la terrible y absoluta soberanía de Dios. Como acabamos de mostrar, es un atributo eminente del ser divino, que Él es soberano sobre tales seres excelentes como las almas de los hombres, y que en cada respecto, hasta en el de la salvación eterna, la grandeza infinita de Dios y su exaltación sobre nosotros aparece en nada más que en su soberanía. En la Escritura se refiere como a una grande parte de su gloria. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:34-35. Cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Nuestro Señor Jesucristo alabó y glorificó al Padre por el ejercicio de su soberanía en la salvación de los hombres. Mateo 11:25-26. En ese momento Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por lo tanto, demos a Dios la gloria de su soberanía, al adorarlo, cuya soberanía ordenará todas las cosas, considerándonos como nada en comparación con Él. Dominio y soberanía requieren reverencia humilde y honra en el sujeto. La absoluta, universal e ilimitada soberanía de Dios requiere que lo adoremos con toda la humildad y reverencia posible. Es imposible que lleguemos a excedernos en humildad y reverencia de ese ser, el cual puede disponer de nosotros para toda la eternidad, como le plazca. 3. Aquellos que están en un estado de salvación han de atribuirla solamente a la gracia soberana, y dar toda la alabanza a Él, quien los hace diferenciarse de los demás. La piedad no es motivo para gloriarse, excepto en Dios. 1 Corintios 1, 29, 30, 31, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Estas personas no deben de ninguna manera, en ningún grado, atribuir sus piedades, sus estados y condiciones seguras y felices a ninguna diferencia natural entre ellos y a los demás hombres, o a ninguna fuerza o justicia de ellos mismos. Ellos no tienen motivo para exaltarse en el menor grado, sino que Dios es el ser a quien ellos deberían exaltar. Ellos deberían exaltar a Dios el Padre, que los escogió en Cristo, quien puso su amor en ellos y les dio la salvación antes que nacieran, y hasta mismo antes que el mundo existiese. Si ellos indagasen por qué Dios puso su amor en ellos y los escogió en vez de a otros, si ellos piensan que pueden ver algún motivo fuera de Dios, ellos están grandemente equivocados. Ellos deberían exaltar a Dios el Hijo, que llevó sus nombres en su corazón cuando vino al mundo y fue colgado en la cruz, y en quien solamente ellos tienen la justicia y fuerza. Ellos deberían exaltar a Dios el Espíritu Santo, que de la gracia soberana los llamó desde la oscuridad para la maravillosa luz, quien por su propio acto inmediato y libre los condujo a un entendimiento del mal y peligro del pecado, y los sacó de sus propias justicias, y abrió sus ojos para hallar la gloria de Dios y las maravillosas riquezas de Dios en Jesucristo, y los ha santificado,
y hecho nuevas criaturas. Cuando ellos oyen las perversidades de los demás o consideran las personas viciosas, ellos deberían pensar lo malo que ellos eran antes, y cuánto ellos provocaron a Dios, y cómo ellos merecían para siempre ser dejados por Él para perecer en pecado, y que es sólo la gracia soberana que ha hecho la diferencia. 1 Corintios 6:10. Muchos tipos de pecadores son enumerados ahí: fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, y los que se echan con varones. Y después, en el verso 11, el apóstol les dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El pueblo de Dios tiene un mayor motivo para agradecer, más razón para amar a Dios, quien les ha concedido tan grande e indescriptible misericordia por su mero placer soberano. 4. Por eso descubrimos el motivo que tenemos para admirar la gracia de Dios, que Él se condescendiese hasta limitarse a nosotros por alianza, que Él, quien es naturalmente supremo en su dominio sobre nosotros, quien es nuestro absoluto propietario, y puede hacer con nosotros como le plazca, y no está bajo ninguna obligación hacia nosotros, que Él, por decirlo así, abandone su libertad absoluta y cesase de ser meramente soberano en sus dispensaciones hacia los creyentes, cuando ellos creyeron en Cristo, y para sus consolaciones más abundantes se limite, de modo que puedan retar la salvación de este soberano, que la puedan exigir a través de Cristo como una deuda. Sería perjudicial a la gloria de los atributos de Dios negársela a ellos. Sería contraria a su justicia y fidelidad. Qué maravillosa condensación hay en semejante ser, para así limitarse a nosotros, gusanos de la tierra, para nuestra consolación. Él se limitó así por su palabra, su promesa, pero Él no se quedó satisfecho con eso, sino que para que tengamos una consolación aún mayor, Él se limitó por su juramento. Hebreos 6:13, etc. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, después de que él pacientemente perseverase, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con un juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto, esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, esforcémonos para someternos a la soberanía de Dios. Dios insiste que su soberanía sea reconocida por nosotros, y que hasta en este grande asunto, un asunto que nos concierne de cerca e infinitamente, como lo es nuestra propia salvación eterna. Esta es la piedra de tropiezo sobre los cuales miles caen y perecen, y si seguimos contendiendo con Dios sobre su soberanía, será para nuestra ruina eterna. Es absolutamente necesario que nos sometamos a Dios, como nuestro absoluto soberano, y como soberano sobre nuestras almas, como a alguien que puede tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y endurecer a quien quiera. 5. Y por último, podemos usar esta doctrina para proteger a aquellos que buscan la salvación desde dos extremos opuestos: presunción y desánimo. No presumas de la misericordia de Dios,
y así te animes en pecar. Muchos oyen que la misericordia de Dios es infinita, y por eso piensan que si ellos se atrasan en buscar la salvación por el momento y la buscan en el futuro, Dios les concederá su gracia. Pero considera que aunque la gracia de Dios es suficiente, con todo, Dios es soberano y usará su propio placer en si te salvará o no. Si tú aplazas la salvación para el futuro, la salvación no estará en tu poder. Será como a un Dios soberano le plazca, si tú la obtendrás o no. Viendo por tanto que en este asunto tú dependes absolutamente de Dios, es mejor que sigas tu dirección en buscarla, la cual es que oigas su voz hoy. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ten también cuidado del desánimo. Ten cuidado de pensamientos desesperados, porque eres un grande pecador, porque has perseverado tanto en el pecado, te has desviado y resistido al Espíritu Santo. Acuérdate que, sea tu caso el que sea, y hayas sido un grande pecador, si no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, Dios puede concederte misericordia, sin el menor prejuicio hacia la honra de su santidad, la cual tú has ofendido, o hacia la honra de su majestad, la cual has insultado, o de su justicia, la cual has hecho tu enemiga, o de su verdad, o de cualquier uno de sus atributos. Sea el pecador que hayas sido, Dios puede, si le agrada, grandemente glorificarse en tu salvación.